Hola, bienvenidas y bienvenidos al video tutorial de DRK Deep Audio to MIDI. Este es un dispositivo que me llevó bastante tiempo poder terminar, uno de los que más tiempo me llevó junto al de transformación de celulares a MIDI, porque quise agregar unas cuantas funciones que no había visto en otros, como por ejemplo poder separar en rangos de volumen bajo, volumen alto, afinación baja, afinación alta, en lo que es transformación, porque básicamente este plugin lo que hace es transformar el volumen y o la afinación, altura o pitch, como le quieran decir, de un sonido a rangos MIDI con un control bastante pormenorizado, con muchos detalles que pueden ser interruptores, pueden ser controladores continuos, por medio de random, por medio de un espejo que invierta el valor. Algunas cuestiones técnicas importantes a aclarar. El dispositivo está dividido en dos plugins, o sea, son dos software independientes por una limitación del Ableton que no permite mezclar audio y MIDI en un mismo plugin, pero en cierto modo me vino bien porque como justamente son muchos controles para ajustar, el hecho de que esté la parte audio por un lado y la parte MIDI por el otro permite hacer una organización más clara. Esta será la parte audio, o sea, donde captamos una señal para extraerle su volumen y o su afinación o altura, y se carga justamente en una pista que puede ser con archivos de audio, como vemos acá, o tiempo real. Yo podría conectar una guitarra, un micrófono, una trompeta y utilizarlo en tiempo real. Es absolutamente indistinto para lo que es el programa. Y después tengo la parte MIDI, que es bastante más grande, porque hay un montón de opciones de conversión de ese volumen y esa afinación que se capta a distintos tipos de control. Bueno, como decía, le agregué varias cosas, varias características que creo que pueden ser de utilidad. Separar una afinación más baja de una afinación más alta para lo que es la captación de manera obviamente independiente. Un comportamiento para, por ejemplo, las notas que están por encima del Do 4, o sea, de medio agudo, pero tener otra captación para los sonidos del bajo, low pitch y high pitch. Lo mismo para los volúmenes, ¿no? Tengo volúmenes bajos y volúmenes altos, captados de manera independiente. Ya lo vamos a ver más en detalle. Y otro aspecto que me pareció muy importante es que es todo estéreo. O sea, tengo independencia entre lo que va por el canal izquierdo de lo que va por el canal derecho. Con lo cual, por ejemplo, para tocar en vivo podría servir con una computadora estándar para tener en el canal izquierdo la guitarra y en el canal derecho el bajo, por ejemplo, ¿no? Porque la mayoría de las computadoras tienen el line-in estéreo y de esa manera tengo un detector de volumen y afinación para un canal y el otro independiente para el otro. Acá vemos una onda estéreo, claramente el canal izquierdo tiene un material distinto del canal derecho. Recomiendo ver todo el video porque están todos los ejemplos de plantilla de Ableton Live explicados. Bueno, vamos ahora a explicar cada uno de los dispositivos, el de audio y el de MIDI. Vamos a empezar por el de audio, que es el primero, que básicamente este dispositivo detecta una señal de audio para extraer tanto su volumen en rangos bajo y alto y su afinación, si es que existe, en rangos bajo y alto. Digo si es que existe porque en un caso de una batería o no sé, el ruido de una puerta o del mar no tenemos altura fija. Entonces en esos casos lo vamos a usar seguramente para detectar el volumen. Y después tenemos el dispositivo MIDI, que lo vamos a ver en posterior, que como ven es más grande, donde hacemos justamente uso de esa transformación para fines musicales. Cuando descargan el dispositivo hay muchos ejemplos en formato Ableton que se van a aplicar de manera análoga a las versiones tanto de Max MSP, así como las que son standalone, y sirve tanto para Mac así como para Windows. Para Windows usen el .exe y para Mac usen el .mxf. Bueno, bien, vamos a aprovechar entonces, este es el ejemplo 01, se llama DRK Audio to MIDI básico, y justamente tenemos un muestrario de algunas cosas que puede hacer este dispositivo, y también voy a aprovechar para describir por ahora lo que es la parte audio, porque la parte MIDI todavía no la vamos a aplicar, vamos a ir de a poco. Recuerden que tienen una ayuda, acá donde dice Help, pero es una ayuda más sencilla, solamente en texto, por una limitación del objeto de Max. Pero también tenemos una ayuda en texto más complejo, va a estar en formato PDF, en inglés y en español. La primera sección
de DRK Audio 8 MIDI Audio tiene el control master de volumen de entrada, tanto para el canal derecho así como para el canal izquierdo. También tengo la posibilidad de mover los dos simultáneamente. Para señales de tipo monaural puedo usar tranquilamente el que dice Boats. Vamos a poner esto a prueba con un loop de batería. Veamos cómo el loop de batería está ingresando ya al dispositivo y estamos viendo los tres medidores. El primero es el volumen global con los búmetros digitales. Vamos a variar el nivel de audio. Ahí estoy bajando el volumen del canal derecho. Ahí quedó solamente el canal izquierdo. Les recomiendo utilizar auriculares estéreo o parlantes estéreo para escuchar el audio de este video, porque justamente este plugin aprovecha el estéreo para trabajar independientemente en el canal izquierdo y en el canal derecho. Acá tenemos el espectrograma, donde vemos el componente armónico del sonido y abajo lo que es la forma de onda en el osciloscopio. Como esta es una señal monaural, vemos lo mismo en izquierda y derecha. Vamos a ver una señal estéreo. Se ve claramente ahí con los medidores como el material es diferente en izquierda y en derecha. Si tienen auriculares estéreo o parlantes estéreo van a notar que a la izquierda está saliendo esto, el piano, y a la derecha el bajo. Acá abajo tenemos lo que serían los presets o preconfiguraciones, que básicamente implicaría hacer una fotografía del ajuste de cada parámetro del plugin. Esto también se aplica a DRK Audio 8 MIDI y MIDI, que es el otro sector. Esto es útil si, por ejemplo, en una presentación en vivo necesitan distintos valores de los parámetros, lo pueden utilizar. Recuerden que como los presets no son un objeto de Ableton, no se guarda con el proyecto y hay que hacerlo justamente de manera autónoma. Para grabar un preset hay que hacer Shift más clic en la casilla que les interese y después solamente clic para seleccionarlo. Y eso hay que guardarlo al disco rígido con Write, se le pone un nombre. Cuando los quieren cargar los presets es Read, el banco de presets, ¿no? Lo que salva esto es el banco de todos estos presets. No es en general necesario en esta parte guardar presets, porque todos los valores que están acá sí los recuerda. Como son objetos de Ableton, el proyecto se lleva todos los valores que ustedes hayan dejado ajustados en cada parámetro. Y en general no se van a modificar en un proyecto, pero bueno, por alguna razón si lo necesitan hacer, o si quieren probar distintas configuraciones, bueno, pueden grabar todos los archivos que quieran de los 5 presets disponibles. Vamos a la sección siguiente, Vol Range. Lo que tenemos acá es el rango de volumen permitido, que va a captar el plugin y transformar en MIDI. El mínimo es menos 70 decibeles y el máximo es más 9. Es un rango de volumen bastante amplio. En general lo pueden aprovechar completo este rango dinámico, pero si necesitan que los sonidos bajos no ingresen porque se están colando ruidos del público, si están en vivo, y bueno, ahí en vez de menos 70 le podría poner, por ejemplo como acá, menos 38, siempre en izquierdo y en derecho, o no, hay que ver si es uno de los dos el que les está afectando. Entonces en ese caso ya los volúmenes que están por debajo de 38 no son transformados a MIDI y podemos evitarnos algún problema con ruidos de fondo, ruidos continuos. Lo mismo el máximo. Quizás hay sonidos muy altos que yo no quiero transformar y bueno, en vez de 9 le pondré menos 3 o el valor en decibeles que necesite. Siempre esto hay que calibrarlo para cada situación, ¿sí? Recuerden que esto sí lo va a guardar cuando salga en el proyecto, no hay que guardar preset para esto, porque estos son campos en formato Ableton. Yo siempre que pude en el plugin usé objetos de tipo Ableton para que se graben con el proyecto sin tener que tocar nada. Del mismo modo que hacen con los plugins nativos de Ableton como Operator o como el Delay, lo que sea, que se guardan los valores con el proyecto. Si lo están usando de manera autónoma, ahí sí, van a tener que guardar los presets para que después puedan cargar esa configuración. Poll. Este es un algoritmo que yo generé dentro del plugin que me indica cada cuántos milisegundos detecto un valor. En este caso está puesto en 50, es decir que cada 50 milisegundos el dispositivo mide el volumen corriente. En general es un valor que funciona bien, no haría falta modificarlo, pero bueno, si quieren tener más captación de valores lo bajan, va a haber un poco más de consumo de CPU y lo mismo al revés, si quieren captar cada más tiempo lo suben. En general no es un valor que haya que modificar, pero bueno,
siempre está bueno tener la posibilidad de personalizarlo esto. Bueno, y acá tenemos ya la detección del volumen y la transformación a rangos MIDI, que es lo que a nosotros nos va a servir, porque eso después lo vamos a asignar al control de los parámetros musicales que nos interesen. Tenemos la medición tanto en valores acústicos, en decibeles, así como ya en rango MIDI, en CC o control continuo. Y acá arriba tenemos justamente una corredera, una especie de medidor en tiempo real de lo que está ocurriendo. Vamos a probarlo nuevamente con el loop de batería. ¿Sí? Ahí vemos cómo capta. Entonces vemos esa triple medición, ¿no? Gráfica en la barra, decibeles y control MIDI continuo, tanto para izquierda como para derecha. Up limit, ¿sí? Vamos a frenar. El límite superior va a indicar cuán ancho va a ser el rango MIDI con el cual voy a trabajar. Por defecto está el total, que es 127, que es el valor máximo de MIDI, pero yo podría bajarlo. Quizás si yo estoy, por ejemplo, transformando el volumen a una reverberación y no quiero que esté con valores tan altos, le puedo poner en vez de 127, 90, y ahora el rango se va a comprimir entre 0 y 90. Veamos. Ven que ahora el rango de transformación MIDI se achicó, ¿eh? No va a pasar el valor 90. Lo puedo seguir achicando para que se entienda bien esta idea. Lo vamos a poner... Ahí está, en 45. ¿ven? Entonces ahora el rango MIDI no va a traspasar el valor 45. Smooth básicamente va a generar una curva entre los valores para suavizar. Va a generar una pendiente entre los valores para que no haya saltos bruscos. Porque en audio digital, cuando hacemos saltos bruscos de volumen, se pueden generar los famosos clics, esos ruiditos que suelen ser molestos. Entonces, con esta curvatura evitamos ese problema, salvo que a propósito lo quieran utilizar. 40 es un valor que funciona bien, es decir, que entre un valor y otro, más allá de en qué posición de nivel esté cada uno, va a haber una transición de 40 milisegundos. Si necesitan justamente sonidos con un ataque muy notorio, yo no lo pondría muy alto porque, por ejemplo, si estoy captando baterías, quizá van a quedar con una envolvente como muy fofa o muy lenta, ¿no? En vez de quedar va a quedar... ¿no? Salvo que, como siempre, intencionalmente quieran transformar un ataque muy rotundo, muy rápido, en un ataque más suavizado. Y después tenemos el escalamiento, que esto es muy útil porque me va a permitir que el rango se escale hacia valores más altos, o sea que proporcionalmente esa curva suba o proporcionalmente esa curva baje. Quizás yo tengo un baterista que está tocando con volúmenes muy fuertes, ¿no? Con volúmenes muy altos, y me está saturando la entrada de lo que es la transformación. Está siempre con valores cercanos a 127. Bueno, en ese caso, como yo sé que 1 no afecta, pero debajo de 1 reduce, ahí lo que estaría haciendo es un escalamiento hacia abajo del valor de entrada. Entonces, de esa manera yo no tengo que decirle al baterista que cambie su manera de tocar, sino que simplemente lo calibro acá en el plugin. Lo mismo al revés. Si tengo, por ejemplo, no sé, un guitarrista que está tocando muy suavecito y la captación no llega a cubrir el rango que yo necesito, escalo hacia arriba, genero un escalamiento por encima de 1, por ejemplo, que se multiplique por 1,4, y ahí ya voy a tener el rango acomodado a mis necesidades sin tener que molestar al músico. Veamos cómo esto trabaja, ¿sí? Lo voy a volver a poner en 1, que todo lo que se multiplica por 1 no se afecta. Entonces vamos a verlo con la batería. Por ejemplo, lo voy a poner muy fuerte, muy alto. ¿Ven? Quizá esto es una medición muy alta para mis necesidades, entonces le bajo el escalamiento a menos de 1. ¿Ven? Ahí se bajó. Por el contrario, si tengo un volumen muy bajito, quizás necesito hacer lo contrario. La medición me llega muy baja, entonces yo voy a escalar ahí ya mejoro, ¿sí? 1.7. Ahí está el doble, ¿sí? Por 2. ¿Ven? Como ya el rango ahora es mayor. Ahí está escalado a 2.5, ¿sí? O sea, de lo que entra se multiplica 2,5 veces mayor a lo que entraba originalmente. El valor lo pueden tipear o lo mueven con el mouse. Bueno, después tenemos lo que sería la detección de afinación, ¿sí?
Como les decía, este dispositivo capta el volumen y la afinación. Son los dos parámetros sonoros que vamos a transformar a MIDI. Tenemos acá un triple indicador, tanto para canal izquierdo como para canal derecho, porque son independientes. Arriba tenemos en color amarillo la frecuencia, ¿no? Obviamente en ciclos por segundo. Luego tenemos la nota, tomando la referencia a la 3 440 Hz y la 4 440 Hz, que son los dos sistemas que se utilizan, porque desgraciadamente eso no está estandarizado. El Ableton Live utiliza la 3 igual 440. Entonces, bueno, ahora voy a utilizar algún ejemplo que tenga altura. Por ejemplo, acá tengo una altura de 500 Hz. Veamos ahí cómo detecta. Ahí se ve. Siempre puede haber un Hz de diferencia, que eso no nos afecta absolutamente en nada para la transformación. Es imperceptible. Y ahí vemos la nota Si3 en el sistema de la 3440 y Si4, obviamente, para la 4440. En este caso es lo mismo, pero si tuviese, como decía antes, un caso de estéreo, ahí vemos cómo están trabajando de manera independiente, ¿sí? Ven que es útil tener estéreo porque eso me va a permitir captar diferente material de un canal que del otro. Smooth es similar a lo que vimos para el volumen, en este caso aplicado a la frecuencia, ¿sí? Va a establecer un puente, una transición, va a generar un suavizado entre los valores de frecuencia, también para evitar saltos bruscos. Estos dos indicadores son simplemente proporcionales de la frecuencia que entra, tomando el rango audible 20-20.000. No tienen acción, no los puedo modificar, son simplemente monitores de referencia. Y Paul es también similar al caso del volumen. Lo que hice ahí fue generar un algoritmo que permite indicar cada cuántos milisegundos detecto un valor de frecuencia. En este caso está ajustado en 72, eso quiere decir que se capta un valor de frecuencia cada 72 milisegundos. Bien, y finalmente tenemos los dos algoritmos para lo que es la detección de altura de una onda de audio, sea en tiempo real o sea por un archivo, como en este caso, que para el plugin es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre utilizar tiempo real o archivos. Técnicamente cada parámetro está descrito en el archivo de texto, así que lo pueden consultar ahí. No tiene sentido ahora que el video ya se va a hacer más largo de lo que es. Los valores por defecto en general funcionan para casi todas las situaciones, pero obviamente pueden requerir ajustes. Acá elegimos el algoritmo a utilizar, 1 o 2. Recuerden que esto se puede automatizar, al igual que todos los valores de Ableton, e incluso hacerlos cambiar dentro de la reproducción de la música dentro de un clip. Por ejemplo, si yo quisiera hacer que el algoritmo pase de 2 a 1, yo simplemente cliqueo el parámetro y voy al clip correspondiente y ahí ya me queda marcado, incluso en el medio de la reproducción. Lo que sí puede llegar a ser más práctico es que si dentro de cada clip, ahí sí que cambien de algoritmo del 1 al 2, porque quizás algún tipo de material funciona mejor con algoritmo 1 y algún tipo de material funciona mejor con algoritmo 2. Yo acá voy a poner el algoritmo 1, pero el que dice 3000 voy a poner el algoritmo 2. Ahí está, de hecho, ¿sí? Entonces cuando reproduzco este sonido 500, está algoritmo 1, pero cuando reproduzco 3000 está algoritmo 2. ¿Ven que cambió? Bueno, todos los campos son objetos Ableton, por lo tanto se podrían automatizar también por MIDI. Yo le podría hacer curvaturas MIDI, editar automatización MIDI. Le podría hacer una curva de control. ¿Sí? Al igual que hacen con los demás parámetros en los plugins internos de Ableton, como ven, esto es muy práctico, porque puedo mover todos los parámetros. Entonces, vamos a ver, ahora sí, que terminé de escribir la parte de lo que es audio. Vamos a estudiar cada uno de estos ejemplos para después sí ir al ejemplo número 2. En el primero tenemos un loop de batería para básicamente monitorear la captación de volumen. Veamos. ¿Sí? Después yo con esto, por ejemplo, podría hacer que el volumen de este loop, o sea su envolvente, su silueta, modifique el comportamiento de un filtro de manera análoga, con lo cual tendría una asociación musical
que no es de las más comunes, ¿no? Como ya van a escuchar. Eso, alguno quizá lo conoce, es algo parecido a un envelope follower o seguidor de envolvente. Pero van a ver que acá tenemos bastante más posibilidades que un seguidor de envolvente estándar. Bueno, de hecho ya todos estos parámetros de calibración. Pero además porque puedo trabajar en estéreo, o sea, tener distintas captaciones para izquierda y derecha. Y además porque puedo separar en rangos de volumen bajo y alto. O sea que combinando podría tener 4 captaciones independientes utilizando una computadora estándar. O sea, volumen izquierdo, bajo, izquierdo alto, derecho bajo, derecho alto. Ahora es simplemente para que vean cómo se capta el volumen. El número 2 es un ruido en fade-in, o sea que va apareciendo de a poco, para que vean cómo el volumen de manera análoga va subiendo acá en la transformación al rango MIDI. Y eso lo podría utilizar, por ejemplo, para, no sé, un filtro que se va abriendo, una nota que se va haciendo cada vez más aguda. O sea, el parámetro cada cual lo va a decidir según su necesidad estética. Veamos. ¿Ven? La altura acá no interesa porque obviamente esto es un ruido, no tiene altura. Después tengo un fragmento de la Quinta Sinfonía de Beethoven para que vean los cambios de dinámica de manera notoria, como usa en esta obra, que también los podría aplicar para asociar esos cambios de dinámica al comportamiento de algún parámetro musical y generar algún tipo de variación o asociación en una obra musical no tradicional, o sea, no común, ¿no? Veamos. Bueno, después tenemos pruebas con algunas frecuencias puras, 500 y 3000 Hz, para que vean el detector de frecuencia en este caso. También podemos ver en el espectrograma el único componente, porque es una onda de tipo senoidal, que no tiene componentes extras a lo que es la fundamental. Ahí la forma de onda, el volumen global, y ahí vemos cómo está captando la onda. Después hay una de 3000 Hz. Sí, ya sé que a algunos les molesta la nota aguda, 3000 Hz. Ahí está captado. Un glissado, o sea, un deslizamiento gradual de frecuencias, en este caso entre 20 y 1000 Hz, para que veamos cómo el detector de frecuencia va subiendo también de manera progresiva a medida que el glissado va transcurriendo. Veamos. ¿Sí? Luego tengo un motor sintético que hice justamente con un sintetizador. Pero bueno, ahí tenemos un caso de glissado con frecuencias más graves. Ahí estamos captando la forma de onda. Ven cómo eso sería como cuanto más piso el acelerador, obviamente más agudo la nota, y ahí la va captando. Hz. Ahí estaría en punto muerto, ¿no? Bueno, ahí frenó. ¿Por qué estoy escuchando una onda de 18 ciclos por segundo si en teoría el rango audible es de 20 a 20.000 ciclos por segundo? Es más, podría poner una onda de 13 ciclos y también la escuchaba. Bueno, la escuchaba porque el sonido con el cual estoy haciendo la generación de ese motor no es senoidal. Y todos los sonidos que no son senoidales tienen parciales por encima de esa frecuencia fundamental, que en este caso era 18, 15, no importa. Entonces yo no escucho la fundamental, sino que lo que escucho son esos parciales que están por encima de la fundamental. Que van a ser, por ejemplo, si la fundamental es 15, va a ser 15 por 2, 15 por 3, 15 por 4. Bueno, no vamos ahora a dar toda una clase de acústica porque sería esto muy largo. Pero digo que, salvo la senoidal, los sonidos por debajo de 20 ciclos los escuchan. Por eso, por ejemplo, en el parlante de un celular escuchan el bajo, que tiene una frecuencia grave, pero lo que escuchan en verdad son los parciales más agudos del bajo. Y por medio de una función increíble que tenemos que se llama reconstrucción de la fundamental o fundamental ausente, escuchamos ese bajo en la altura que lo tocó el bajista, aunque no esté la fundamental saliendo por el parlante del celular. Porque justamente hay una proporcionalidad entre esos parciales, que es lo que nuestro cerebro utiliza para tomar la información.
Luego tenemos 3 casos de estéreo, para que vean la captación en los distintos canales. ¿Sí? Ahí vemos la captación independiente en el canal izquierdo del derecho. Si no tienen ahora estéreo, lo voy a separar acá. Paneo izquierdo, paneo derecho, material independiente. Tienen envolventes complementarias, ¿sí? O sea, mientras el piano cae, la onda del pad asciende. Y finalmente tenemos un caso de una onda de 24 Hz en el lado izquierdo de tipo senoidal y una también de 24 Hz de tipo diente de sierra, para que vean justamente una onda pura y una onda con muchos parciales, o sea, una onda más rica, lo cual sirve también para demostrar lo que expliqué antes, que aunque el sonido sea muy grave, si no es senoidal vamos a escuchar sus armónicos más agudos. Si pueden ahora usar un auricular o buenos parlantes, va a ser mejor, porque si no es muy probable que el sonido de la izquierda, como es senoidal, no lo escuchen. Sí el de la derecha, porque como dijimos tiene más parciales. Ahí va. Las dos ondas son de 24 Hz, ahí las vemos. Bien, voy a panear a la izquierda. Esto es una onda subgrave senoidal. Si no tienen unos buenos parlantes, unos buenos auriculares, seguramente no escuchen nada ahora. Bueno, estoy ahora en el ejemplo que se llama 02 frecuencímetro 1 nota frecuencia synth. Es básicamente para utilizar el plugin como un monitor de frecuencia y de nota MIDI, que quizás los necesitan para eso nada más. Quizás no necesitan transformar a MIDI, sino simplemente ver la afinación de un determinado sonido. Bueno, acá hay 3 casos. Primero tengo el La en distintas octavas, la nota La, para que veamos cómo detecta, tanto en frecuencia como en nota MIDI. Veamos. Acá se ve claramente en los gráficos, y acá lo vemos en el medidor de frecuencia. Segundo, tenemos una melodía, una pequeña melodía, para ver cómo la va detectando. Estoy trabajando ahora con MIDI, ¿sí? Vemos ahí cómo va detectando. Y por último tenemos una escalera de alturas, ¿sí? Un ascenso lineal de las alturas. Veamos. Como vemos, para quien sepa, es un acorde de Do menor. Bueno, ustedes ya lo están viendo acá terminado, pero bueno, tuve que hacer varios ajustes en los parámetros de los algoritmos de detección para que capte todo el rango audible, porque por defecto no lo captaban. Les cuento que me llevó bastante de prueba y error. Vamos ahora al ejemplo 03. El ejemplo 03 también va a ser un monitor de lo que es la frecuencia, en este caso de una melodía real de un cantante, uno de los mejores cantantes del pop a mi gusto, como es Morten Hackett, el cantante del grupo a-ha. Hay que tener en cuenta que la voz humana no está siempre afinada. Incluso la voz que canta una melodía. Por ejemplo, cuando yo emito la letra S, ¿no? S es ruido, no es una altura fija. Lo mismo pasa con la letra R. Si yo emito, por ejemplo, el fonema RE o el fonema SO, hay parte de ruido ahí. También pasa lo mismo con las plosivas, con la T, la P, ¿no? Pu, pu, Entonces, obviamente ahí el detector no va a tener ninguna nota que captar, y bueno, van a ver que hay como algunos momentos en los cuales como que parece que se confunde, pero bueno, es natural eso. Ahí vamos viendo las notas. Take me on, I'll be gone in a day or two.
¿Sí? Lo hace bastante bien. Recordemos que a nosotros nos interesa el control de esto. Como eso lo voy a transformar a MIDI. A la última nota vino que hizo un vibrato y eso también movió un poco la afinación, pero así todo lo hizo bastante bien. Para eso son buenos estos monitores que me van mostrando proporcionalmente de la altura, para darme una idea de cómo está captando, y cómo eso yo lo voy a transformar después a algún parámetro musical que me interese. En este caso usé el algoritmo 1, pueden probar obviamente con los valores, con el algoritmo 2, obviamente acá hay mucho para hacer. Yo lo que hice son ejemplos de base, disparadores, y bueno, esperaría que ustedes después con esto hagan experimentos, obras musicales, que todo esto se ponga en juego, y me lo pueden obviamente mandar por correo, mandarme los videos como me hacen a veces con los demás plugins que he programado. Bueno, ahora estamos en el ejemplo 04 que se llama frecuencímetro 3, nota a frecuencia sax. Este caso nos va a ser muy útil porque tenemos cambios de volumen bastante notorios y también tenemos la afinación al ser un instrumento armónico. Entonces podremos ver ambos parámetros, tanto lo que es la afinación como el volumen. Veamos. Ahí tenemos la transformación de volumen, que quizás si me es muy alta la podría escalar hacia abajo. Llega al máximo. Vamos ahora a ver la afinación, cómo la va captando. Ven cómo va captando la nota. Termina en un la sostenido. Después va a haber ejemplos que todo esto lo ponen en acción con MIDI, pero ahora estamos monitoreando, ¿sí? Bueno, ahora estamos en el ejemplo 05, Vol a espectro 1 batería. Ya empezamos a hacer transformación acá. Ya se empiezan a poner en juego las dos partes del dispositivo, la de audio captando y la de MIDI transformando. Escuchen con atención. Bueno, ahí lo que estaba haciendo es transformar la silueta de la batería en lo que respecta al volumen a lo que es un espectro sonoro que se va enriqueciendo, ¿no? Wow, 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 wow. Parece un filtro, pero en verdad lo que tenemos ahí es un operador de síntesis FM. Es técnicamente un poco más complejo, pero el efecto audible es bastante parecido. Seguramente sí tiene más idea de lo que es un filtro pasabajos. Acá está la batería que entra. Y ahora ya sí va a entrar en juego la parte MIDI. Veamos esto que hasta ahora no lo habíamos visto. Ahí está, ¿ven? Esto ya es la transformación a MIDI. Y esto está mapeado al sintetizador Operator. Como ven, el volumen de la batería se está transformando a lo que sería la cantidad de modulación. El input, la captación, o sea, la entrada en este caso fue esta batería. La parte de audio justamente se encargó de detectar el volumen de esa batería y transformarlo a rangos MIDI. Y en la parte de MIDI yo lo mapeo o lo derivo al parámetro musical que a mí me interesa. En este caso yo lo mapeé o lo destiné a Operator, al parámetro este que dice Label, que cambia justamente la característica tímbrica. Vamos ahora sí a ver un poco la parte MIDI. Al comienzo del dispositivo tenemos la medición del volumen y de la afinación que está entrando. También tenemos un sistema de preset, igual que el anterior. Le puse acá más preset porque es probable que en esta parte necesiten sí salvar, si tienen una performance compleja, podrían tener varios presets. La transformación del volumen y de la afinación las pueden prender y apagar con este cuadrado, que también es un objeto Ableton y lo podrían automatizar. En este caso, como no voy a transformar afinación, puedo dejar apagado y prender solo los de volumen de ambos canales. Puedo acá también escalar, al igual que vimos antes, escalo hacia más y hacia menos. Con el botón de reset lo llevo a la posición en la cual no afecta. Tenemos los detectores, tanto de volumen como de pitch. Ahora está captando, le bajé el volumen para que me puedan escuchar a mí bien. Tenemos arriba el detector de volumen con una especie de búmetro que marca entre el mínimo y el máximo. Lo mismo para el pitch. Tanto el volumen como la afinación están en rangos MIDI de 0 a 127. Y acá ya tenemos Vol to CC, o sea, acá ya tengo la transformación de ese volumen al control MIDI. ¿Cómo se hace todo este proceso? ¿Sí? ¿Cómo hago el mapeo a un parámetro que a mí me interesa? Es bastante sencillo. Primero voy a elegir un control MIDI que me interese, en verdad esto es elección.
Yo recomiendo utilizar del número 20 para arriba, así dejan los primeros 20 para los dispositivos que no tengan esta posibilidad de cambiar el número de controlador. Esto, como ven, es totalmente abierto. Yo acá podría poner el número de controlador que me interese, pero muchos plugins no tienen esta posibilidad. En general usan los más bajitos. Yo acá le puse control 32. Entonces, para mapearlo, para llevarlo al parámetro de destino, pongo map, y ahí en verdad el dispositivo empieza a generar MIDI. Es como que estuviese tocando la perilla a mano. Esto es muy práctico, sobre todo para la gente que no tenga un controlador físico. Y ahora voy al parámetro de destino que me interese. Yo antes lo había mapeado acá, pero pongamos que también lo quiero mapear a este de acá arriba. Entonces, botón derecho, editar mapa MIDI, y automáticamente van a ver que ya lo toma al momento. Ahí está, ¿ven? 32. ¿Ven cómo lo tomó? El Max permite una flexibilidad que los plugins de tipo enlatado cerrados no suelen tener. En todos los controladores del dispositivo tenemos la posibilidad de mapear. Esto es igual. Para el derecho es exactamente igual. Acá tenemos también el Outrange, que permite hacer un filtrado del rango MIDI que va a llegar al parámetro. Esto me va a permitir personalizar los rangos MIDI y es muy práctico. Por ejemplo, si esto iría a una reverberación y yo quiero que siempre haya un piso de reverberación o que el filtro no esté totalmente cerrado, cuando llega al valor mínimo, le pongo un piso. Por ejemplo, 25. O sea que el parámetro este nunca va a bajar de 25. ¿Sí? Entonces, quizás me sirve musicalmente que esté ahí. Y también podría bajar el máximo, que no llegue al máximo, sino que se quede un poco más atrás. Eso es todo personalizable. Vamos a probar ahí qué pasa habiéndolo puesto en 25. Lo voy a prender. Ven que ahora el destino no baja a 0, ¿sí? El mínimo ahora es 25 acá, ¿ven? Lo mismo podría hacer con el máximo. En vez de 127 lo pongo más bajo. ¿Notan el cambio del sonido? No llega ahora hasta el máximo. Y acá también se ve, no llega al pico de 127. Lo voy a volver a poner para que noten el contraste. Ahí está, ahora sí llega. Y si le pongo 0 acá, ahí se cierra completo, ¿ven? Bueno, esto es muy flexible. Lo mismo va a ser para el canal derecho. En verdad lo de canal izquierdo y derecho no obligatoriamente tiene que ser así. O sea, ustedes podrían usar el que dice izquierdo y el que dice derecho para distintos parámetros, si están trabajando con señales mono. Yo lo puse como referencia, porque en general es una de las características quizás que me parece más llamativas de este dispositivo, es poder trabajar en estéreo, pero si quisieran podrían usar los dos de manera monaural para distintos parámetros. De hecho van a ver que hay un ejemplo que tengo dos parámetros diferentes con señales monaurales. Vamos a la escena número 2. Yo en algunos casos, como ven acá, le agregué una melodía para que sea un poco más interesante musicalmente. Tampoco son muy complejos los ejemplos. Piensen que con el tiempo que me llevó a programar, si me ponía a hacer ejemplos muy complejos, lo iba a terminar en 2030 esto. Pero bueno, así todo traté de que los ejemplos tengan un poco de onda, que no sean esos, a veces ejemplos típicos que son como musicalmente muy sencillos, ¿no? Esto tiene algunas cosas un poco más elaboradas. El destino obviamente tiene sus propias notas, que acá las podemos ver. Es una línea de bajo de 4 notas. Obviamente yo podría cambiar la duración de las notas, la altura, obviamente ponerlo en otras notas, y el efecto va a cambiar. En un sistema como este, que es complejo, cualquier variación en alguno de los eslabones de esta cadena va a hacer que musicalmente los resultados también sean diferentes, y de manera a veces muy dramática. Bien, vamos ahora a la escena número 3. Ven, acá ya cambié un poco los parámetros y ya se escucha bastante diferente, ¿no? Pero estoy haciendo lo mismo que antes, simplemente que musicalmente cambia algunos parámetros. No desde lo técnico, ¿sí? El plugin está prácticamente igual, pero cambié un poco lo que es musical acá, ¿sí? Las notas. Veamos. En lo que es el input, le hice un envolvente de volumen a la batería, para que cuando está más bajo, ¿qué va a pasar? Se va a abrir menos esa especie de filtro. Entonces el sonido, como vieron, suena
digamos, más oscuro, con menos riqueza armónica. Y eso se notó acá, ¿no? Que le hice acá como una especie de agujero al volumen, para que baje de golpe y después vaya subiendo. ¿Ven? Son una de las tantas variaciones musicales que uno le puede hacer para que cambie el resultado. También el bajo ahora tiene 2 notas en vez de 4. Antes tenía 4, ahora tiene 2. ¿Ven? Cuando cambia la segunda nota del bajo, se cierra el timbre también. Baja el volumen y el sonido suena lo que se diría más oscuro. ¿Ven que cuando el volumen está más bajo, abre menos acá? Bueno, acá tenemos lo mismo con esos acordes pulsados. Y vamos al último caso. Vamos al destino. Ven lo que les decía, ¿no? Como pequeñas variaciones, o no tan pequeñas, en el material musical, sumado, ¿no?, a lo que aporta este tipo de dispositivo, vamos logrando resultados muy diferentes, ¿no? Por eso digo que acá hay mucho para probar y mucho para hacer. Tenemos la posibilidad de poner el nombre que corresponde, ¿sí? Esto es muy útil. Por ejemplo, ahora podría poner, en este caso en verdad es síntesis FM, sería índice de modulación técnicamente lo que hago, entonces podría poner ahí índice. Escribo índice y tener la descripción para rápidamente saber qué es lo que está haciendo cada parámetro. Está bueno tener los nombres para no tener que usar papeles o algún indicador extra. Recuerden que para que el plugin tome estos nombres, cuando vuelven a cargar el proyecto, lo tienen que salvar. Porque el Ableton, desgraciadamente, como esto no lo incluye, Ableton no tiene un objeto de texto, es un objeto de Max. Esto ya sí es nativo de Max, entonces todo lo que no está dentro de Ableton, conviene que lo salven con un preset, porque si no, no lo va a recordar. Primero recuerden, escriben el preset con Shift más clic, en general en el número 1, Write para salvar el banco de presets y Read para leerlo. ¿Sí? Veamos, yo por ejemplo acá puse índice y paneo. Lo voy a salvar. Ahí hice Shift más clic, ya quedó almacenado internamente, pero ahora hay que guardarlo al disco rígido. Le voy a poner acá de nombre 1, simplemente. Le voy a poner guardar. Y ahora voy a volver a abrir el proyecto, van a ver que ya los textos no están recordados. Ven que los textos no están recordados, ¿sí? Quedaron los textos originales que trae por default el dispositivo, pero ahora yo voy a cargar esos presets, read 1.max presets, y ahora cuando cargo el preset número 1 se va a activar acá el texto, y en verdad todos los parámetros guarda esto, ¿sí? O sea, todos los parámetros del plugin se guardan en el preset. Yo ahora voy a clicar el número 1 y van a ver cómo revive el texto que yo antes guardé. Ahí está, ¿ven? Índice y paneo. De todos modos, solamente los textos son objeto no Ableton. Todo lo demás lo pude resolver con objetos Ableton, por lo cual cuando salven el proyecto, todos estos valores de parámetros se van a guardar. Estamos ahora en el ejemplo 06, bola espectro 2 piano. Lo que vamos a hacer en este proyecto es trabajar con un piano y vamos a tomar la envolvente de volumen de ese piano. Escuchen a ver si pueden darse cuenta de lo que está sucediendo. El input. Fíjense que las notas de piano tienen distinto volumen. ¿Qué está ocurriendo? Cuanto más fuerte es la nota de piano, más se está abriendo, al igual que antes, el índice de modulación de la síntesis FM, que como vimos es parecido a un filtro. Veamos cómo capta. Se dan cuenta que es una transformación muy detallista, ¿no? Porque si el piano toca un poco más fuerte, me está abriendo un poco más el filtro, lo cual le genera musicalmente una asociación que le termina dando como más sentido de obra desde un lugar no tradicional. El volumen del input se puede bajar y no afecta para nada la transformación, ¿sí? Si el input no lo quieren escuchar, simplemente lo bajan y sigue andando perfectamente, ¿sí? Eso también permite musicalmente diferencias. Veamos. Yo voy a bajar ahora el piano y sigue transformándolo más bien, ¿ven?
Como ven, ahora está aplicado una línea de bajo de 4 notas. Si yo cambiara el ritmo del piano, cambia todo, ¿no? Porque va a afectar también al filtro, ¿sí? O si le agrego más notas. ¿Ven cómo cambió? Interpolé ahí unas notas. En la segunda escena está lo mismo, pero con una pequeña melodía agregada. Vamos a la siguiente escena. Bueno, sí, insisto con lo de antes, cambié solamente algunas variables en lo que es música, en los ritmos, en las notas, y ya tenemos una resultante diferente, porque acá también estamos incorporando estas transformaciones de volumen a espectro, que enriquecen un material musical que si no sería más estándar. Entonces, recordemos que acá está transformando el volumen del piano, o sea, su envolvente, en control MIDI, que en este caso está asignado a lo que sería el índice de modulación de la síntesis FM. Pero ustedes podrán destinarlo al parámetro que quieran. Después van a ver que hay ejemplos con reverb. Esto es lo mismo con batería. Vamos a describir lo que está ocurriendo acá. Como yo le dije, acá no es simplemente un envelope follower, sino que tiene muchas más características. Nosotros tenemos que la captación la podemos dejar normal, o sea, tal cual llega. Podemos hacer un espejo, o sea, utilizarla de manera invertida, o sea que lo que sube baja y lo que baja sube. Y podemos hacerlo aleatorio, pero en verdad es un azar controlado o random, ¿sí? Donde yo tengo un control sobre la cantidad de eventos random que se generan y cuál va a ser el ancho de trabajo, o sea, la zona sobre la cual se pueden mover esos valores random. Ya en este caso acá dice random, ¿ven? Entonces vamos a ver cómo eso trabaja. Ven que ahora ya no es exactamente igual que el volumen del piano, ¿no? La transformación. Densidad, menos valores. Fíjense que el filtro se mueve ahora más lento, ¿no? Le voy a subir la densidad. Ahora hay más valores. Y el ancho, ¿no? ¿Cuánto se puede mover esa aleatoriedad? Por eso va a ser controlado. Poquito. O sea que ahí está más parecido al rango original, ¿no? Tiene poco azar ahí. Es como un pequeño swing que le da esto, ¿no? Como un pequeño error humano. Pero si le pongo mucho, bueno, ya queda más caótico. Todo depende de lo que cada cual necesite musicalmente, ¿no? La corredera de 3 valores es un objeto max, no lo podríamos automatizar, lo cual sería menos práctico. Entonces, ¿qué le hice? Hice que se mueva por medio de un objeto Ableton, que es este numerador que está acá. Entonces ustedes tienen que automatizar este valor, ¿sí? El cuadradito negro, que es el que va a permitir, ahí está, 2 o 3, le estoy poniendo a mano. Eso sí lo pueden automatizar como valor de Ableton, simplemente tocándolo. Si ahora yo voy al clip, ahí ya me aparece y lo puedo automatizar. Bueno, y este proyecto también incluye lo que es el escalamiento, para que veamos más parámetros en acción. En este ejemplo escalé el valor de entrada para que la modulación sea más notoria. Lo hice acá desde este master que tiene adelante de todo. Si lo escalo para atrás, ven que casi no se nota. ¿Sí? Esto sería como un máster del escalamiento de la parte MIDI.
Bien, ahora viene un ejemplo que se llama arpegio cambio vol. Van a ver que es un arpegio que tiene notas a distinto volumen, por lo tanto van a generar modulaciones con variaciones muy sutiles que musicalmente puede ser muy interesante para generar una asociación entre el volumen y el espectro. Podría bajar, como dijimos, el input y escuchar solamente el efecto. Veamos esto como se ve en el detector. Así está transformando. Y en el destino lo vemos así. Y para terminar este ejemplo tenemos la inversión, que me parece que es muy interesante como recurso técnico y musical, porque permite hacer espejos, lo que serían, ya nos podríamos meter en lo que son recursos de inversión y retrogradación, que son recursos musicales antiguos que son muy interesantes para aplicar en la actualidad. Entonces, como decíamos antes, lo que sube baja y lo que baja sube. Por lo tanto, acá cuando el piano va bajando, vamos a notar que la modulación sube. Noten que a medida que el volumen del piano va cayendo, el sintetizador se va haciendo más rico, ¿no? O sea, al revés de lo que hace el piano. Ahí lo pueden ver. Ven, a medida que voy a subir un poco el piano, vemos cómo estoy trabajando ahora en espejo, ¿no? Mientras uno baja, el otro sube. Vemos eso en el destino. ¿Y eso cómo lo logré técnicamente? Porque acá lo programé en modo inverted. ¿Ven? El modo número 2 está automatizado y eso me permite que cada clip tenga su propia programación de parámetros, lo cual le da mucha flexibilidad. Esto también lo podrían controlar con un teclado MIDI físico, un controlador externo físico también, obviamente, porque esto recibe MIDI. Y finalmente el mismo caso con un pequeño ostinato. Pero ahora aplicado sobre acordes. Este es el destino. Este es el input, el piano. Como decía, nos ofrece recursos frescos y seguramente poco escuchados y mucho más en un contexto pop. Recuerden que también esto se puede prender y apagar y puedo automatizar el prendido y apagado con este cuadradito, que es un objeto Ableton. Así que bueno, también acá se mapea, como vimos. Con esto terminamos el ejemplo 06. Hola, bueno, estamos ahora en el ejemplo 07, Mono Piano Pitch Track 2 FMCC. Básicamente lo que hacemos en este ejemplo es tomar en cuenta la afinación de un piano y a medida que se hacen más agudas las notas, se abre más el espectro con el mismo parámetro que usé antes, que es FM, ese que dijimos que parece un filtro. Esa especie de wank, se hace más notorio cuanto más agudo es el piano, ¿sí? Ahí que llegó al pico agudo se abrió más. Veamos cómo está detectando. Ahí vemos. Estoy usando el Low Pitch 2cc. Bien,
Y vamos a verlo en el destino. Estamos nuevamente ante una asociación musical poco común, donde la afinación del piano se está ligando musicalmente a lo que sería el espectro del bajo. Bueno, nos metimos ahora entonces en un módulo nuevo, que es el detector de pitch, o afinación. Como vemos, tenemos uno que se llama low pitch, para detectar lo que serían las afinaciones más graves, y el que se llama high pitch para lo que serían las afinaciones más agudas. De todos modos, ustedes pueden usar la afinación que quieran, porque los rangos no están limitados, ambos tienen el rango total de notas MIDI, así que podrían poner los rangos que quieran. Bueno, yo lo que hice en este caso fue tomar el rango total de ese piano, que va desde Do1 a Re sostenido 3, que obviamente podría no tomar el rango completo y obtendría resultados diferentes. No abriría por completo el parámetro MIDI como hizo recién. Lo prendí, recuerden que tiene que estar prendido el detector, que si no lo usan conviene tenerlo apagado para que no interfiera. Y eso lo asigné al controlador MIDI 29 y por medio del mapeo lo destiné al parámetro que vimos recién, que es lo que sería el índice de modulación de FM. Lo bueno es que conociendo el right del low pitch es similar a lo que sería el izquierdo, el left, y también es similar a lo que sería la parte de afinación alta. Recuerden que esta es una de las características más salientes, ¿sí?, de este plugin, de poder separar la afinación en grave y en agudo, y que cada uno trabaje independientemente para el parámetro que deseen, y además en estéreo, con lo cual podríamos, insisto, tener 4 modulaciones simultáneas utilizando una computadora estándar con placa de sonido estéreo común. Acá también tenemos la etiqueta para poner el texto que querramos, si es que nos ayuda, en general conviene. Eso recuerden que se salva con un preset. El rango, ¿sí?, el rango MIDI con el cual voy a trabajar, que como vimos, si no quiero que sea tan notorio, lo bajo de 127 a 80, 90. Y si quiero que haya un piso ya del valor, recuerden que en vez de 0 podría poner 30. Vamos a también modificar esto en tiempo real y de paso cerramos este proyecto para ir al siguiente. Ahí va. Le voy a cambiar los rangos. Ven, lo que hice ahí fue acotar el rango, tanto en el mínimo como en el máximo, y ahora vemos que la modulación es mucho más discreta, más suave, ¿no? Todo eso obviamente musicalmente da resultados diferentes, ¿sí? Acá vemos cómo se está registrando tanto la afinación como el volumen. El volumen ahora lo podría apagar porque no lo estoy utilizando. El rango de afinación lo pueden modificar acá con estas correderas, que esto también se puede automatizar o asignar a MIDI. Bien, con esto cerramos este ejemplo. Vamos al siguiente. Estamos ahora en el proyecto 08, afinación ACC1 Reverb Melo. Ahora lo que vamos a tener es que la afinación, a medida que se haga más aguda, va a regular el control de efecto en una reverberación, ¿sí? Otra vez estamos haciendo una asociación musical poco común, que le va a dar justamente un criterio musical más novedoso. Vamos con la escena 1. Bueno, vamos a analizar este ejemplo que quizás es un poco más complejo. Voy a bajar por ahora el destino, dejo solo el input. Noten que son notas de mucha diferencia de altura, ¿no? C1, C2 y después tengo el D sostenido 3, o sea, Do1, Re sostenido 3. Bueno, esto está intencional para que se note justamente el efecto. Noten que cuanto más agudo la nota, se va a hacer más notoria la reverberación. Ahí vemos, ¿sí?, cómo la reverberación reacciona a la afinación. Es cierto que esta es una asociación poco común, ¿no? Porque a medida que está subiendo la afinación, se abre más la reverb. Pero piensen que está ocurriendo simultáneamente. Entonces, como dice Michel Chion en la audiovisión, aplicado al cine, pero que tranquilamente también se puede aplicar a la música, cuando dos eventos ocurren simultáneamente, se asocian. Por eso también asociamos las armas en la ciencia ficción, que no existen,
Pero bueno, acá está ocurriendo lo mismo a nivel musical. Como está ocurriendo simultáneamente que sube la afinación y se suma la reverberación, lo terminamos asociando. Voy a bajar ahora el source, el input. Ahí llegó al máximo agudo, ¿ven? ¿Ah? Bien, dejo ahora todo junto. Y quizá lo más interesante de esto es que no hay que automatizar, o sea, eso sería quizás algo forzado automatizar. O sea, esto está ocurriendo, digamos, como por autogeneración. Ya el mismo algoritmo está generando que cuando yo toque más agudo se va a abrir más la reverb, cuando toque más grave se va a abrir menos. O sea, no tengo que andar armando curvas y haciendo trabajos muy complicados de postproducción, ¿sí? Una vez que esto ya está resuelto, el algoritmo, y lo entendieron, para aplicar en vivo es genial esto, ¿sí? No tienen que dejar ningún tipo de playback, porque todo esto lo genera el mismo algoritmo del plugin. Eso también es importante. Vamos a la segunda escena. Es un caso más sencillo. Tenemos ahí una afinación que sube de manera lineal y que luego baja de manera lineal. Bueno, este es como un ejemplo didáctico, también podría servir musicalmente, si alguien le... ¿Ven? Como se nota más todavía. Cuanto más aguda, más abre la reverb. Y cuanto más baja, más se cierra. Eso está asignado acá, al Low Pitch to CC en el izquierdo, ¿ven? Ahí está mandando el MIDI. Bueno, estamos en el ejemplo 09, afinación ACC 2 reverb AHA. En este caso, la voz de Morten Hackett de AHA, que ya utilizamos, va a regular también el nivel de reverberación. O sea, cuanto más aguda se haga la voz, más nivel de reverberación, ¿sí? Recuerden que la última nota en esta melodía es la más aguda y ahí se va a notar entonces el máximo nivel del efecto. Veamos. Take on me, take me on, I'll be gone. Sí, ahí vemos el destino. Ahí está detectando la parte MIDI. Ahí estoy usando el Low-Pitch UCC. Ahí está transformando a MIDI. Bueno, ahora vamos a usar de fuente, de input, un archivo de audio estéreo, como estamos viendo acá, con distintos tipos de modulaciones, ¿sí? Tenemos 3 escenas en el ejemplo número 10, que se llama Stereo Pitch Track 2CC. El primero es un ejemplo extraño, curioso, y vamos a hacer que la afinación de la trompeta regule la velocidad de un vibrato, un LFO aplicado a la afinación, que van a ver que hace va a ir cambiando justamente la velocidad de modulación a medida que se haga más agudo la nota de la trompeta, ¿sí? Estamos nuevamente ante un caso de asociación también extraño y original, con fines compositivos que, como siempre vengo diciendo, que puede ser interesante como nuevo recurso. Ahí va. Ahí está captando. Acá están transformando izquierdo y derecho a la vez, como ven. Estamos usando ya la captación estéreo. Pero ahora solo escuchamos el izquierdo, ¿sí? Presten atención al izquierdo, a este. Y veamos cómo afecta el destino. Ahí vemos la velocidad del vibrato del LFO. No es muy fácil quizás de entrada, pero tienen que asociar la afinación de la trompeta a la velocidad del vibrato, que están subiendo de manera proporcional, ¿sí? Directamente proporcional. Podría escuchar solo el destino, Bueno, ahora vamos al caso 2, que sería el canal derecho. Vamos ahora al piano, afectando el espectro por medio de lo que venimos usando, la síntesis FM.
Ven, ahora presten atención al derecho, no al izquierdo. La afinación del piano abre más el índice de modulación de la síntesis FM, que como vimos podemos pensarlo como un filtro. Y veamos el destino, ahí como va abriendo. Y ahora los dos simultáneamente van a ver que funcionan sin interferirse, de manera totalmente independiente, porque cada uno tiene su propio rango. Acá vemos clarito cómo apliqué ahora dos rangos. ¿Ven? Y no se pisan. Uno está de C4 a G sostenido 4 y el otro está de C2 a D sostenido 3, por lo cual no se pisan. Abajo está el valor en frecuencia, para quien le interese. Están los dos prendidos con el rango 0127, CC36 en el izquierdo, CC28 en el derecho. Veamos ahora con los dos, ¿sí? Presten atención que ahora van a ocurrir los dos fenómenos simultáneamente, de transformación de afinación a parámetros. Va. ¿Sí? Acá tengo uno de un lado, el estéreo. Ahí está la detección, la entrada de audio de los dos. Vamos al número 11. Bien, este es un ejemplo con varios casos donde vamos a aplicar el volumen del bombo y de una caja de una batería a distintos parámetros de lo que sería un procesamiento sonoro. En el primer caso vamos a tener el volumen del bombo a lo que sería una granulización, es un efecto, un procesamiento bastante notorio que vamos a tener en el destino. Escuchemos y después lo podemos analizar más. Ahí va. El input tengo estos bombos, ¿sí? Y el bombo sabemos que tiene un ataque rápido y una caída de algunos segundos. Veamos la detección MIDI. Ahora estamos trabajando de vuelta con el volumen, ¿sí? No con la afinación. Ahí vemos cómo capta el volumen del bombo. Está traqueando ahí en el canal izquierdo. Y veamos el destino. ¿Ven el destino? O sea, cada vez que ataca el bombo está abriendo el efecto, ¿sí? Le está dando intensidad. Yo podría haber puesto, como vimos, el piso que no está en 0 para que ya haya un poco de efecto, si quisiera, modificando el rango de MIDI. ¿Sí? Si yo el rango en vez de 0 le pongo un piso de... Ya ahí... Ya parto de 27 con el efecto. En la segunda escena voy a tener ahora el volumen de la caja o el redoblante afectando un filtro, ¿sí? En la misma línea de bajo. El destino en este caso es una línea de bajo que tiene 4 alturas, una por compás. Ven, ahora está solamente la caja sin el bombo para que lo puedan escuchar por separado. Veamos cómo está midiendo. Está a la derecha y el bombo estaba a la izquierda, ¿sí? Están separaditos. En este caso puse el piso en 30 para que el filtro no esté tan cerrado. Ven que el piso ahora no es 0. Ahí vemos cómo está captando. Están los dos encendidos. Veamos el destino. Ahí se ve, ¿no? Dentro del sintetizador estoy afectando el filtro. Y ahora podré aprender los dos a la vez, que es lo que voy a hacer, para que escuchen las dos modulaciones simultáneas. Veamos. Como ven, podría sacar la batería si quisiera y que solo se escuche el bajo con la modulación, con la doble modulación. Y cambiando un poquito el pattern, ¿sí? También va a cambiar el resultado como venimos viendo, ¿sí? Por eso cualquier variable de este sistema que ustedes modifiquen
El resultado musical muchas veces no se puede predecir, porque estamos, como vimos, ante procesamientos y métodos de composición que quizás no son los más comunes, entonces uno no puede predecir el resultado, a veces hasta que no lo escucha. Puede llegar a tener una idea quizás, ¿no? Bueno, acá cambia un poco el patrón, ¿sí? Fíjense que acá tengo un tipo de patrón rítmico, en el ejemplo siguiente lo cambié, entonces el resultado ya va a cambiar. ¿Ven? Ya con otro patrón. Obviamente lo puedo hacer más notorio el cambio, ¿sí? Le puedo cambiar el piso acá, incluso los parámetros del destino le puedo cambiar, ¿no? Más resonancia al filtro, ¿ven? Los parámetros del efecto que estoy modificando. ¿Ven cómo cambia? ¿Sí? O sea, hay un montón de variables que yo tengo para modificar. Ahora ambos con una melodía. Una música electro medio futurista quedó, con esos recursos. Bueno, ahora estamos en el ejemplo 12, Sax High Voltage Reverb Switch. Entramos ya a la parte de los switch. Entonces lo que va a pasar ahora es que cuando el saxo alcance cierto nivel de volumen, que es el que está ajustado para la parte que se llama High Voltage Switch, se va a abrir justamente una reverberación a partir de su interruptor. No es que voy a subir ahora el nivel de efecto, sino que directamente se va a encender cuando se traspase cierto nivel. Bueno, ahí comenzó el ejemplo con notas de un volumen más bajo que todavía no traspasó el mínimo de 89 que vemos ahí. Cuando traspase 89, ahí vemos, encendió la reverberación. Ven que ahí marca el volumen de entrada, que todavía no pasó 89. En la última nota solamente lo pasa. Y ahí está. Acá el indicador está justamente marcando que estaba trabajando. Cuando se enciende este indicador es que está trabajando este sensor. Esta es la onda del saxo. Se ve claramente que la última es la que tiene más volumen. Vamos a explicar un poco este módulo. Funciona igual para el que sería el Low Voltage Switch. Son los mismos parámetros, o sea que entendiendo uno pueden entender el otro. Acá tampoco es necesario que el que dice High Vol siempre sea para volúmenes altos, porque de hecho no está limitado en el rango, es simplemente para organizar y para los usos quizás más comunes que se le pueden dar a esto, ¿no? Bueno, en IN tengo el volumen de entrada, que como vimos ahí estaba indicando el volumen MIDI en cada momento. High es un parámetro que creo que es importante, lo que va a hacer es una sumatoria de un módulo de volumen. ¿Eso para qué sirve? Para que si yo estoy muy al límite con el rango, porque el músico quizás ese día está tocando más bajito o más fuerte de lo que yo lo había testeado y calibrado, no lo tenga que molestar diciéndole que toque más fuerte o que corra el micrófono, sino que simplemente yo le agrego de acá un módulo de volumen, ¿sí? Pongamos que ahora está tocando como un poco más bajo y apenas llega a 88 y estoy ahí como con miedo de que no abra el efecto que ya habíamos planeado y que todo salga mal, entonces le pongo High 15. Entonces al valor que toca el músico se le van a sumar 15 puntos, ¿sí? Es un módulo fijo, ahora no estoy haciendo un escalamiento por multiplicación, sino que esto es una sumatoria de 15 al valor que él tocó. Eso lo voy a ver reflejado acá cuando dice out. Yo quiero que me lo active en la última nota, ¿sí? Parece que va bien, a ver, ahí viene. Ahí está, ¿ven? Llegó a 89 y me lo activó. Conviene siempre tener un pequeño resto, ¿sí? Para no estar ahí tan justo, por si justo toca más bajo. Ahí estoy bien, ¿ven? Que tengo un buen resto. Ahí llegó a 97, o sea que traspasó bastante el límite de 89. Y el máximo 127.
Como ven, con esto yo puedo establecer rangos, tanto en canal izquierdo como derecho, de volúmenes altos, con los cuales se activa el interruptor. Lo mismo para volúmenes bajos, ¿sí? En este caso había puesto 0.48. Realmente parece mucho los 17 ejemplos, pero no llegué a mostrar todo, ¿sí? Como ven, hay un montón de combinatorias y posibilidades que uno puede hacer con esto, ¿no? Si van entendiendo el criterio de lo que hice, se darán cuenta que se pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Bueno, vamos al ejemplo siguiente, al 13. Por otro lado tengo acá attack y decay, que también fueron claves en todo esto. Attack tiene que ver con un tiempo muerto en el cual no va a haber captación. ¿Para qué me sirve eso? Piensen que los volúmenes altos en general empiezan siendo bajos. Entonces, si yo estoy detectando volúmenes bajos, lo que va a pasar es que se va a confundir, porque si el volumen empieza bajo, pero después en verdad se va alto, el detector de volúmenes bajos se va a activar y yo no quiero que ocurra eso. Entonces, este tiempo que dice attack son milisegundos de tiempo muerto en los cuales no hay captación. De modo que si el volumen era alto, siga de largo y este detector no lo vea, lo ignore. Bueno, eso me llevó realmente mucho tiempo poder resolverlo, porque bueno, es algo que ocurre acústicamente. Salvo en señales electrónicas, casi todos los sonidos que son fuertes, potentes, comienzan, aunque sea unos milisegundos, siendo bajos. Entonces, claro, el detector, como sabe que un sonido que empieza bajo, después se va a hacer fuerte. Y el segundo parámetro, que dice decay, lo que hago es eliminar la curva de caída. Así como todo sonido fuerte empieza siendo bajo, todo sonido que sube a un nivel después tiene que bajar. Es como una montaña. Se sube y se baja. Entonces, el decay lo que hace es eliminar la caída del sonido. Entonces, todo eso lo elimino porque también puede confundir a los detectores y también puede confundir el resultado que ustedes obtengan. Lo que esos son milisegundos. Técnicamente es un delay espejo. El decay es un algoritmo que programé, que lo que tiene básicamente es un eliminador de lo que es la curva de descenso de los sonidos, ¿no? En general los valores que yo dejé en los ejemplos sirven, pero podrían probar otros. Y out es simplemente un monitor de que está trabajando el sensor. Y se enciende acá esta luz, esta lámpara virtual, cuando entra un rango que cumple con las condiciones, que en este caso es entre 89 y 127. Entonces, pongamos que el saxofonista tocaba muy bajito ese día. Le voy a bajar acá artificialmente el volumen al audio. Ven que ahí bajó la onda. Y bueno, entonces ahora voy a necesitar compensar eso. Le voy a poner, vamos a probar con 10. Obviamente esto hay que calibrar y probar para cada caso particular, ¿no? Ahí le sumé 10 puntos al volumen de entrada. Bueno, estamos ahora en el ejemplo número 13. Vamos a ver un módulo nuevo. Es el que está en la punta, se llama High to Auto Curve CC. También tenemos la contraparte de Low. Esta es una mezcla entre interruptor y control continuo. Yo lo vengo usando este tipo de control también en otros de mis plugins porque es muy práctico si tienen, por ejemplo, teclados de computadora nada más, si no tienen controladores MIDI. Con solo apretar una tecla obtienen una curva de control, sin necesidad de tener perillas o deslizadores. Como ven, está todo en color azul porque estos tres módulos están asociados, así como los tres de volumen bajo también tienen un color propio. Entonces, cuando se traspase este valor, lo que va a ocurrir es que se va a activar una trayectoria en el parámetro de destino, donde voy a tener un punto de origen, un punto de llegada y un tiempo de transición para realizar esa trayectoria. En este caso el filtro va a recorrer de 25 a 127 en un tiempo de también aplicarlo. Uno podría que cuando el redoblante pasa a cierto volumen se activa esta especie de autocurva en un parámetro, lo cual también le da más expresividad musical. No es solamente ahora prender y apagar, sino que aparte de prender le estoy dando un movimiento en el tiempo. Ahí está la espera. Vamos a ver qué ocurre con la última nota, que es la que activa todo. Ahí bajó la curva. Entonces, ¿se entiende? Estoy en el punto de origen, en 25. Y en 2 segundos y medio voy a llegar a 127. En este caso en un filtro. Veamos. Ahí se ve, ¿no? Como el filtro está trabajando arriba de un bajo. Vamos ahora a verlo cuando es activado, ¿sí?
Sí, esto es muy interesante, me parece, para justamente trabajar con un sensor sencillo, como es el volumen a partir de cierto nivel, pero con una resultante que tiene un poco más de complejidad porque ya acá hay una trayectoria. Bueno, entonces tenemos para ajustar los puntos de origen, de destino y el tiempo. Acá se ajusta el número de controlador de destino, todo similar a lo que ya vimos, la etiqueta que le pueden poner con un texto libre, el mapeo, que ya lo vimos, y el encendido y apagado de cada uno de los interruptores. Acá puedo emular la curva simplemente cliqueando en este círculo. Ahí esa es la trayectoria que yo programé para un lado y para el otro. Bueno, muy bien, estamos ahora en el proyecto 14, Low and High Volt Control 1. Lo que vamos a demostrar es el control doble a partir de volúmenes bajos y volúmenes altos, de manera independiente. Yo en este caso lo hago en monaural, pero si lo hacen estéreo podrían hacer esto por 2, o sea que tendrían 4 controles independientes con una computadora estándar. Bueno, vamos a explicar la lógica del interruptor que yo le apliqué. Esto se automatiza nuevamente acá con el campo Ableton, porque recuerden que esta selectora no es objeto Ableton, por lo tanto Ableton no lo puede automatizar, pero sí puede automatizar este campo numérico que es un objeto Ableton. Tenemos 3 criterios para usar el interruptor: trigger, gate y toggle. Trigger quiere decir que cuando se enciende ya queda prendido, o sea que aunque vuelvan a entrar valores dentro del rango permitido, no me lo van a apagar, ya queda prendido. Obviamente esto es una lógica que van a encontrar en los clips de Ableton con un razonamiento similar. Gate quiere decir que solamente se va a encender mientras esté dentro del rango. Cuando sale del rango se apaga. Esto es bueno, por ejemplo, para prender un efecto un ratito, que solamente, por ejemplo, si yo grito, por decir, mientras estoy gritando a un volumen que está dentro del rango, se prende, por ejemplo, un distorsionador. Y cuando dejo de gritar se apaga. ¿Entienden? O sea, solamente está activo, está vivo cuando entro al rango, en este caso 80-127. Y toggle lo que hace es intercambiar entre prender y apagar. Cuando entro al rango se prende, cuando vuelvo a entrar al rango se apaga. ¿Entienden? O sea, cada vez que yo entro al rango cambia de estado. Por eso toggle, ¿sí? Intercambia. Esto se aplica también a la zona de low volt switch. Bien, vamos a escuchar primero clap to low, ¿sí? Primero no va a haber destino, solamente vamos a escuchar un sonido de clap y vamos a ver el efecto de interruptor. Vemos acá entonces que está entrando el sonido este del aplauso y está prendiendo y apagando el interruptor, porque está dentro del rango que yo le definí, que es entre 0 y 48. Como ven acá, por las dudas, le puse menos 15, para que este 38, si en algún momento se pasa de 48, no me arruine todo y esté dentro del rango que yo necesito. Entonces digo, por las dudas, le tiro más para atrás el volumen para que no se escape a un rango más alto. Acá vemos el valor real que entró, 23. Y cuando actúa se prende la lucecita roja. Vemos que está en modo toggle. ¿Ven? Cada vez que entra al rango cambia el estado del interruptor. Si en vez de en toggle estuviese en trigger, le pongo K1. Prendió y ya queda prendido. ¿Ven? Y ahora está en modo gate. ¿Ven? Que solamente se prende cuando el valor está dentro del rango. Apenas el aplauso desaparece, se apaga. ¿Ven? Por eso sé que esto es muy bueno para, por ejemplo, si yo quiero hacer ¡ay! Cada vez que grito se prende un efecto, por ejemplo. Podría invertir el estado simplemente cliqueando encima. ¿Ven? Ahora está al revés. Está prendido cuando está afuera y apagado cuando entra al rango. Eso lo hacen simplemente cliqueando arriba del interruptor. Bueno, ahora sí lo vamos a ver aplicado. Voy a la escena número 2 y ahora ya lo vemos en acción. Bueno, vemos cómo está afectando un control del timbre ahí. Pero se entiende la lógica, es el clap el que lo está activando y desactivando, ¿sí? Y además porque está en un volumen bajito que está dentro del rango, si no, no lo afectaba. Ven que ya es un control extraño, ¿no? Yo ahora lo apliqué al control de encendido del operador B. Ven que cuando entra
me prende el operador B y cambia el sonido, ¿no? Pues estamos en síntesis FM, pero lo pueden aplicar lo que quieran, ¿no? Podría, como decíamos, invertir el sentido. Si cliqueo acá el interruptor, eso como cada cualquiera. Bien, ahora vamos al volumen fuerte, al volumen alto, que va a estar separado. Entonces, en este caso, en captar lo que es volumen bajo de lo que es volumen alto. Cada uno tiene su propio destino y son independientes. Vamos ahora al clap to high, la escena número 3, a ver qué ocurre. Creo que es bastante claro, ¿no? Veamos, vamos a analizar, ¿sí? Todo hay que analizarlo. Ahí estamos. Ahora estoy en high voltage switch. ¿Ven? Cuando pasa el 80, prende el interruptor, que también está en modo toggle. Ahí se ve cuando actúa. Ven que me queda libre el de la derecha, que está libre. No lo estoy utilizando, pero tendría 2 más que no utilicé. O sea, yo ahora estoy utilizando 2 y podría utilizar 4. Veamos cómo trabaja esto. Ven, ahí está. Está trabajando en el dry wet de un eco delay granular. Está bien exagerado para que se note bien, ¿no? Vamos ahora a la escena siguiente, que lo hago con el bombo, ¿sí? Kick to high. Ven, cada vez que entra el bombo, como ahora está en un volumen fuerte en esta escena, sube y baja el dry wet de este delay, que es un delay granular. ¿Ah? Vamos a verlo. Ahí está. Ven que está entrando con un volumen de 100. Si quisiera más seguridad, le puedo poner acá un poco más alto. Ven, ahí está en 103 en vez de 100, ¿sí? Le sumé 3, ¿tá? Le voy a poner el modo gate para que prueben. Ven ahí, modo gate. Se está prendiendo y apagando un efecto en base a cierta parte del volumen, no a todo el volumen. Lo que está por debajo de 80 es ignorado. Y ahora obviamente vamos a probar los dos a la vez. La última escena. Presten atención, como decíamos, este es un control un poco más raro, pero creo que si ya conocen previamente todo lo que estoy haciendo es simplemente unir cabos, o sea, hacer un razonamiento con cosas que ya conocían. No es tan complicado porque todo esto en verdad es básicamente una reorganización, una resignificación de controles comunes. Entonces voy con el que dice Bose y vamos a probar, y escuchen entonces, como decía, con un estéreo mental para separar lo que ocurre con el volumen bajo de lo que ocurre con el volumen fuerte. Ahí va. Este es el patrón, ¿sí? El clap va a prender y apagar el operador 2. O sea que el bajo va a sonar ¿no? Porque se apaga y se prende el operador 2, que hace que el timbre esté más brillante, con más presencia. Y el bombo va a ser más sencillo de detectar porque prende y apaga ese efecto granular que es muy notorio, ¿sí? Bueno, a ver si lo pueden distinguir. ¿Ven? Acá se está prendiendo y acá se está apagando. Y también un bombo está prendiendo y un bombo está apagando el granulador. ¿Ven? Que es extraño, ¿no? Y esto, digamos, es un ejemplo sencillo, ¿no? Si se pone a hacer una composición con más tiempo, podrían obtener resultados, creo que, bastante originales, ¿no? En cuanto al control, a los resultados sonoros. Calculen que con el tiempo me llegó a hacer esto. Si me ponía a hacer ejemplo más complejo, terminaba a los 80 años. Podría cruzarlo, ¿no? Con solo tocarlo encima. Ven, ahí invierto el estadio de on-off. Le cambié el ritmo, ¿no? Y acá en High Voltage Switch, ven, está prendiendo y apagando el granulador.
Bueno, estamos ahora en el ejemplo el 15 ya, Low and High Ball Control 2, donde ahora lo que hago es asignar el volumen de entrada, que en este caso lo va a generar un sintetizador con un colchón pad, con unos acordes, como vemos. Como se ve estratégicamente están divididos en fuerte y bajo volumen. Entonces justamente el volumen de cada uno de estos acordes va a disparar baterías, ¿sí? El volumen fuerte va a disparar un tipo de batería y el volumen bajo va a disparar otra batería. Entonces ahora vamos a tener una generación rítmica también bastante poco convencional, porque va a depender de qué tan fuerte o tan bajo yo toque. Low Ball to Drum 1, ¿sí? O sea, una batería que se va a activar por los volúmenes bajos. Con el mismo sensor que usé en el ejemplo anterior, vamos ahora igual a analizar. ¿Ven? Cuando estoy entrando al volumen bajo, se está prendiendo esta batería, ¿sí? ¿Ven ahí que se prende? Bueno, ¿cómo ocurre esto? Ya sabemos, si vieron el ejemplo anterior, cuando el volumen está entre 0 y 74, se está prendiendo entonces este interruptor, que está mapeado a lo que sería el on-off del track, que ya tiene un loop corriendo de batería. Es sencillo. Esta es la batería que está corriendo ahí, que se prende y se apaga cuando el volumen está bajo, en este caso, 0.74. Como en este caso estoy medio al límite, podría bajarle un poco acá el nivel de entrada. Ahí está. ¿Ven? 61, entonces ya estoy más tranquilo con el rango. ¿Ven? Si acá el baterista tocaba un poquito más fuerte, ya me arruinaba todo lo que tenía planeado. Por eso con esto me cubro, y puedo tocar en vivo tranquilo, sin riesgo de que salga mal. Bueno, vamos ahora al caso que será la contraparte. La batería que se activa cuando el volumen está alto, ¿sí? High Ball to Drum, ¿sí? Entonces ahora es Drum 2, o sea, el track este que está acá se va a activar con el volumen alto. Ya está todo mapeado previamente, igual lo pueden analizar en el ejemplo. Ahí va. Ven, ahora cuando el volumen está alto, que sería este acorde y este acorde, con los volúmenes bajos no se activa, ¿ven? El sensor no trabaja. Veamos. High Ball to Switch, ahí está, ¿ven? Cuando el rango está entre 94 y 127, enciende el interruptor, que es el que enciende el on del track, ¿sí? El 4. Obviamente los puedo usar simultáneamente y voy a tener dos baterías distintas que se van turnando, según el volumen esté fuerte o esté bajo. En este caso sí fue importante lo del tiempo muerto o el tiempo limbo, en el cual no hay captación, para que justamente cuando el volumen es fuerte, que empieza bajo, no me prenda el sensor de volúmenes bajos. Y esto es el tiempo de delay, ¿no?, que hay entre el original y el espejo. En general esto es un poco técnico, pero con estos valores que puse acá funciona bien. Ahora sí van a sonar las dos baterías de manera alternada. Una se dispara por el volumen fuerte, una se dispara por el volumen bajo. ¿Sí? Ahí vemos cómo están trabajando. Y la otra acá. ¿Está? Es interesante, ¿no? Ahora le agrego una melodía acá. Esto no afecta en nada, simplemente porque sea un poco más entretenido. Esto para un baterista podrá ser muy interesante, ¿no? Según con qué volumen él toque un redoblante, por ejemplo, podrá disparar diferentes loops en vivo. O cualquier músico, un bajista, un guitarrista que quiera tirar loops, puede cambiar los loops solamente tocando más fuerte o más bajo. Ahora estoy entonces en la variación donde tenemos dos acordes fuertes y dos acordes bajos, con lo cual también voy a disparar en distinto orden los loops, por lo tanto voy a cambiar el ritmo de mi canción, ¿entienden? Cualquier pequeño cambio o más notorio el cambio que hagan en alguna de las variables técnicas obtienen resultados estéticos diferentes. Eso está bueno, ¿no? Cuando lo técnico y lo estético están todo el tiempo de la mano, dialogando, y cambio en uno y el otro se ve afectado. Entonces quiere decir que justamente tengo un efecto práctico en todo esto, ¿sí? Bien,
Vamos a escuchar este cambio entonces, que es muy sencillo, ¿no? ¿Ven? Fuerte, fuerte, leve. Imagínense cuánta cantidad de variables podría hacer con esto, ¿no? Podría poner fuerte, débil, fuerte, 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 débil, bueno. Y ya con este ejemplo tan sencillo, estamos viendo el potencial. Estoy disparando ahora 2 loops de batería prearmados, pero obviamente el material que disparan podría ser más complejo. Bueno, yo les dejo para que prueben y practiquen un montón. Yo ya creo que cumplí mi parte, como les decía, me llevó mucho tiempo hacer todo esto, planearlo. Así que bueno, ahora les toca a ustedes hacer prácticas y hacer una música interesante, original, con todos estos nuevos recursos, que espero que se tomen el tiempo para recorrerlo. Bueno, muy bien, estamos ahora en el ejemplo 16, se llama simplemente LFO. Lo que voy a hacer ahora es utilizar como audio in, o sea, como disparador de los sensores, un sonido que ya tiene una variación regular en su altura, lo que se llama técnicamente una aplicación de LFO o modulador de baja frecuencia. Vamos a escucharlo solito, a lo que sería el input. Bueno, ahí estoy generando una variación de frecuencia, ahí lo podemos ver en el detector. Veamos la frecuencia que se genera. Ven, estoy ahora fluctuando entre 27 Hz y 650 Hz. Bueno, en este caso el LFO va a afectar el nivel de reverb. O sea, cuanto más agudo el LFO, tiene 2 pasos en este caso porque está utilizando una onda cuadrada. Cuando está en la frecuencia aguda va a abrir más un efecto de reverb. Y cuando está en lo que sería la zona de menos frecuencia, la va a cerrar más, ¿sí? Entonces voy a tener un movimiento de la cantidad de reverb análogo al movimiento del LFO. Que eso obviamente después le podría cambiar la forma de onda, hacer un montón de experimentos. Bueno, vamos a escuchar. Ahí vemos cómo se abre y se cierra la reverb. Ahí vemos la conversión. Le voy a cambiar un poquito los valores. Ven, ahí ya se nota el resultado, ¿no? Ya está midiendo distinto. Lo mismo con un agregado de batería y bajo. Lo estoy detectando con la zona de low pitch, ¿sí? En el canal izquierdo. El destino está acá, como vemos, en el nivel de reverb. Ven entonces que hay un aspecto que no es el esperado, ¿no? Que la onda del LFO abre y cierra el nivel de reverb, ¿sí? Ven que estoy haciendo una asociación no común entre la frecuencia del LFO y el nivel de la reverberación, ¿sí? Como esto ustedes podrían hacer un montonazo, ¿no? Un montón de ejemplos diferentes, entendiendo la lógica, que como vemos es dentro de todo sencilla. Bueno, bien, este es el último ejemplo, el 17, se llama Low and High Pitch 2 cc's. Es otro ejemplo que muestra cómo, en este caso, voy a mapear afinaciones más graves y más agudas a controladores MIDI, ¿sí? La verdad que se podrían hacer mucho más ejemplos porque de hecho hay 2 módulos que no mostré, pero que como son sencillos, la lógica es parecida a otros que ya están, que voy a mostrar en un rato. Y también la verdad es que ya lo quería terminar porque hace mucho tiempo que me llevó mucho tiempo hacer esto. Y bueno, ya era hora de que salga a la luz. Y bueno, uno también tiene otras cosas en su vida. No le podré dedicar tanto tiempo a esto. Así que bueno, igual le dediqué muchísimo tiempo, ¿sí? La verdad que me llevó mucho tiempo de pruebas. Siempre hay cosas por agregar, mejorar, que bueno, también eso espero el feedback de ustedes, de cómo lo vayan probando. Bien, en este caso lo que voy a hacer es asignar la afinación del bajo, ¿sí?, a lo que es el delay de un piano. ¿Ven cómo voy haciendo enlaces extraños, ¿no? La afinación de un bajo al nivel de delay de un piano. O sea, cuanto más agudo la nota, más efecto delay va a haber en un piano. Vamos a escucharlo y después lo
lo comentamos. Primero acá está la música sola, sin el bajo, para que vean. Ese es el piano que va a tener el delay, ese que hace cha, 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 cha. Y ahora sí, escuchemos el bajo y como el delay se ve afectado por la altura del bajo. Después obviamente lo analizamos. Cuando el bajo toca ti, ni, 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 ni. Ahí lo puse más fuerte. Ven, yo mapeé que la zona aguda de ese bajo me abre el delay. Veamos, vamos a analizar. Acá están las alturas que capta del bajo. Veamos cómo eso lo capta el detector de Low Pitch 2cc. Ahí está, ¿ven? Y yo eso lo mapeé al efecto delay en el piano. Ahí se ve. ¿Se entiende? Entonces las notas agudas del bajo abren el delay del piano. Bien. Para el caso siguiente, high to piano reverb, ¿sí? O sea, ahora lo que serían las afinaciones más agudas van a abrir la reverb del piano, ¿sí? Que es independiente de lo que serían las afinaciones más graves. Después, obviamente, hay un ejemplo que están los dos a la vez. Eso es interesante, no se pisan entre sí. Entonces yo puedo trabajar por separado, como vimos, con volumen fuerte, con volumen más bajo, con afinación más alta, con afinación más baja y en estéreo. Por eso digo, tengo muchísimas posibilidades de control sin necesidad de tener tarjetas de sonido especializadas ni nada de eso. Ni multicanal, ni nada de eso. Ahí va. ¿Sí? Acá tengo la melodía. Cuanto más aguda, más reverb, ¿no? ¿Tá? Vamos a ver eso en el detalle del control. Ahí están las alturas que detecta. Vamos a ver eso cómo repercute en el detector ahora de la parte de MIDI. Ahí está, ¿sí? Bueno, ¿sí? Yo acá, como ven, utilicé el left-right del low pitch directamente porque no es que porque diga low pitch tiene que ser solamente para afinación grave, simplemente para ordenar un poco el plugin, pero no hay ningún problema en utilizar el de grave para agudo o el agudo para grave porque todos tienen los rangos completos, lo cual le da más flexibilidad para el uso particular que cada cual le quiera dar, ¿sí? Bueno, veamos entonces. Eso está afectando la reverb. ¿Ven cómo va afectando la reverb, no? Yo ajusté los rangos, los calibré para que me cubra el total, pero podría ser menos, más, ya lo vimos, ¿no? Podría haber un piso de reverb, Yo podía ajustar el rango. Y el delay no afecta, ¿ven? Porque no estoy en el rango de graves, estoy en el rango agudo. Vamos con los dos a la vez. Delay. Reverb. Reverb. Delay. Ahí están trabajando los dos a la vez, ¿sí? Otro caso, una pequeña variante. Ven como musicalmente cambiando algunas variables, ¿sí? El ritmo, la armonía, todo va a tener un efecto
Ven que es un pequeño cambio, pero como acá lo técnico se mete con lo estético, digo, porque cuando abro ahora cuando abro el detector, cuando entra el rango válido, me está cambiando el delay, ese delay me está cambiando el ritmo, la reverb, bueno, ven, todo tiene efectos. Esto es un sistema donde cualquier cambio que yo hago en uno de los componentes afecta a la totalidad. Por eso digo que hay muchísimo para probar, muchísimo para hacer. Y con cada una de estas cosas pueden hacer canciones completas, porque vieron que automatizando, cambiando, como decíamos, quizás la melodía, cambiando el ritmo, cambiando la armonía, automatizando, cambiando los rangos, hay tanto para hacer acá. Vieron que yo usé recién los dos rangos en el low pitch, incluso estéreo, pero como era un audio mono, ¿sí? Como el audio in yo lo estoy tomando monaural ahora, tranquilamente puedo tomar el left-right del mismo low pitch, porque es monaural ahora. Entonces, como son dos rangos diferentes, no se van a cruzar entre sí. Ven que el rango 1 está entre Re sostenido 1 y C2, y el rango 2 entre Re 3 y Re 4. Con lo cual no hay ningún problema, ¿sí? Es muy flexible, o sea, esto se acomoda a un montón de situaciones. Por eso yo dejé en todos los rangos completos, tanto de volumen como de afinación, todo tiene rango completo. Por último, hay unos módulos que no los expliqué, que son bastante sencillos, que son también satélites del low ball y high ball, que son estos chiquitos de acá, que se llama Left to CC, digamos que es un extra, para tener más control todavía, es un tercer módulo dentro del low y high ball, donde tenemos obviamente el controlador MIDI que van a usar, el mapeo. En este caso sí, para probar algo diferente puse un escalador, o sea un multiplicador, que el rango que entra lo puedo multiplicar por 1, que ya sabemos que no afecta, por valores menores a 1 y por valores mayores. El botoncito este es para resetear el escalamiento y volverlo a 1, o sea donde va a estar inactivo. Entonces tengo esto tanto para el volumen bajo como para el volumen alto. Es otro controlador más que tenemos estéreo.